La puerta de mi propia casa se cerró detrás de mí con un golpe tan fuerte que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Yo me quedé ahí parada, en el porche que yo misma había mandado a pintar de blanco hacía apenas 3 meses, con mi maleta de tela azul a los pies y las piernas temblándome como si tuviera fiebre. Adentro, todavía podía escuchar la voz de mi hijo Carlos, gritando esas palabras que nunca pensé que iban a salir de su boca. Esa boca que yo alimenté con mi pecho durante 2 años. Esa boca a la que yo le enseñé a decir mamá. Si no querés ir al geriátrico, hacé tu maleta y salí de mi casa. ¡Salí de mi casa! Mi casa. Él dijo mi casa. Como si los 32 años que yo pasé limpiando cuartos de huéspedes en esa pensión no existieran. Como si las noches en vela, cuando él tenía bronquitis y yo me quedaba sentada en una silla al lado de su cama, rezando, nunca hubieran pasado. Como si el dinero de mi jubilación que yo le presté para poner su negocio de repuestos de autos fuera un regalo que él nunca tuvo que agradecer. Eran las 3:42 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj de pulsera que llevo en mi muñeca izquierda. Ese reloj que fue de mi madre y que tiene la correa de cuero gastada por el tiempo. Mis manos, llenas de manchas de la edad y venas marcadas, no dejaban de temblar. Hacía calor ese día, un calor húmedo típico de febrero en Rosario, pero yo sentía frío por dentro, como si me hubieran metido en una heladera. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? No entré en desesperación, apenas sonreí, una sonrisa chiquita, de esas que se te escapan cuando ya no te queda nada adentro. Me agaché, agarré mi ropa que él había tirado al piso del living, la doblé con calma sobre el sillón marrón que yo había comprado en el 2002 y cerré mi maleta. Después, caminé hasta la mesa del comedor, esa mesa de madera maciza donde habíamos comido juntos durante 38 años, y dejé un sobre blanco con una nota adentro. Hijo, abrí tu celular y mira los mensajes de tu esposa de esta mañana, sobre todo el que te mandó a las 6:43. Pero antes de que siga contándoles cómo terminó esta historia, antes de que les cuente qué pasó cuando mi hijo abrió ese mensaje, necesito que ustedes entiendan algo. Necesito que entiendan quién soy yo y cómo llegué a ese momento parada en el porche de mi propia casa con una maleta en la mano y el corazón hecho pedazos. Tal vez algunos de ustedes me entiendan. Tal vez hayan vivido algo parecido. Si es así, déjenme un comentario aquí abajo contándome su historia. Y si conocen a alguien que esté pasando por esto ahora mismo, compartan este video. A veces una historia ajena nos ayuda a encontrar fuerzas para nuestra propia vida. Me llamo Patricia Domínguez. Tengo 61 años recién cumplidos el 7 de enero. Nací y me crié acá en Rosario, en el barrio Echesortu, en una casa humilde con piso de mosaicos y un patio con un limonero que daba limones todo el año. Mi papá era empleado municipal y mi mamá costurera. Aprendí desde chiquita que en esta vida nadie te regala nada, que hay que trabajar duro y con honestidad. Me casé a los 20 años con Roberto, un buen hombre que trabajaba de mecánico. Éramos pobres pero felices. 3 años después nació Carlos, nuestro único hijo. Fue un embarazo difícil, casi lo pierdo a los 5 meses, y después los médicos me dijeron que no iba a poder tener más hijos. Entonces Carlos se convirtió en todo para mí. Todo. Mi razón de levantarme cada mañana. Mi razón de trabajar hasta que me dolieran los huesos. Cuando Carlos tenía 8 años, Roberto murió de un infarto fulminante. 42 años tenía mi marido. Lo encontré tirado en el piso del baño una madrugada. Todavía recuerdo el frío de las baldosas bajo mis rodillas cuando me arrodillé al lado de él y le grité que no me dejara sola, pero ya se había ido. Me quedé viuda a los 31 años con un niño que mantener y sin más estudios que la primaria completa. ¿Qué hace una mujer en esa situación? Buscarse la vida como sea. Empecé trabajando de empleada doméstica, después de cocinera en un comedor, después limpiando oficinas de noche. Pero yo quería algo más. Quería darle a mi hijo una vida mejor. Quería que él pudiera estudiar, que no tuviera que sufrir como yo. Así fue como en el 2000, con todos los ahorros que había juntado durante 10 años, más un préstamo del banco que pagué durante otros 10 años, compré esta casa. Una casa vieja de 2 plantas en el barrio Alberdi,
cerca del Parque Independencia. Tenía 5 cuartos grandes, baños compartidos y una cocina enorme. La convertí en pensión. Pensión Domínguez, le puse. Un cartelito modesto en la puerta. Durante 30 años yo recibí huéspedes en esa casa. Estudiantes universitarios que venían de pueblos del interior, trabajadores temporales, familias de pacientes que estaban internados en los hospitales de la zona. Yo les cocinaba, les lavaba la ropa, les hacía sentir que tenían un hogar lejos de su hogar. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Me acostaba después de medianoche, después de limpiar la cocina y dejar todo listo para el día siguiente. Mis manos, estas manos que ahora tiemblan cuando hace frío, lavaron miles de sábanas. Estas rodillas que ahora me duelen, subieron y bajaron esas escaleras cientos de veces por día durante 3 décadas. Esta espalda que ahora me molesta cuando duermo, cargó colchones, baldes de agua, bolsas de ropa. Pero yo nunca me quejé, porque cada peso que entraba a esa casa era un peso para el futuro de Carlos. Le pagué los mejores colegios que pude pagar. Le compré los libros, los uniformes, las zapatillas de marca que él quería para no sentirse menos que sus compañeros. Cuando terminó la secundaria, le pagué la universidad. Estudió administración de empresas. Se recibió a los 25 años y yo estaba ahí en la ceremonia de graduación con un vestido que había comprado especialmente para ese día, llorando de orgullo. Después, él conoció a Daniela, una chica bonita, de familia de clase media, con estudios universitarios también. Yo me alegré. Pensé que mi hijo había encontrado una buena mujer. Se casaron cuando él tenía 28. Yo pagué la mitad de la fiesta. Fueron 120 invitados en un salón lindo del centro. Daniela lucía hermosa con su vestido blanco, y Carlos estaba tan elegante con su traje gris. Al principio, todo parecía ir bien. Ellos vivían en un departamento alquilado a 20 cuadras de mi casa. Yo seguía con mi pensión, pero ya estaba cansada. Las rodillas me dolían cada vez más. Los médicos me dijeron que tenía principio de artrosis, pero seguí trabajando porque no sabía hacer otra cosa. Hace 5 años, cuando yo cumplí 56, decidí jubilarme. Cerré la pensión. Ya no daba más. Los últimos huéspedes se fueron. Yo limpié la casa de arriba a abajo, y por primera vez en 30 años, esa casa quedó en silencio. Fue entonces cuando Carlos me propuso que ellos vinieran a vivir conmigo. Para ese entonces ya tenían 2 hijos, Mateo y Sofía, mis nietos hermosos. Él me dijo que el alquiler era muy caro, que necesitaban ahorrar para comprar algo propio algún día, que además yo estaba sola en esa casa grande y que nos haríamos compañía. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Estaba feliz. Iba a tener a mi familia cerca, iba a poder ver crecer a mis nietos todos los días, iba a poder cocinarles, cuidarlos, darles todo el amor que tenía guardado. Pero lo que yo no sabía, lo que yo no vi venir, era que esa decisión iba a ser el principio de mi propia pesadilla. Al principio todo era lindo. Yo jugaba con los nenes, les cocinaba sus comidas favoritas, los llevaba al parque. Daniela trabajaba de administrativa en una empresa y Carlos tenía su negocio de repuestos. Yo ayudaba con todo lo que podía en la casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a los chicos cuando ellos tenían que trabajar hasta tarde. Pero de a poco, muy de a poco, las cosas empezaron a cambiar. Daniela empezó a hablarme con un tono distinto. Ya no era Patri o suegra con cariño. Era un Patricia seco, cortante. Si yo cocinaba algo que a ella no le gustaba, lo dejaba en el plato y se hacía otra cosa sin decir nada. Si yo ponía la ropa a secar en el patio de una manera que a ella no le parecía, la cambiaba de lugar suspirando fuerte como si yo fuera una estúpida. Y Carlos, mi hijo, mi Carlos, empezó a cambiar también. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Ya no se sentaba conmigo a tomar mate por la tarde como hacíamos antes. Si yo le comentaba algo, él me contestaba con monosílabos. Sí, ma. No, ma. Después vemos, ma. Hace 2 años, Carlos vino a pedirme plata prestada. Su negocio estaba pasando por una mala racha. Necesitaba 100,000 pesos urgente para pagar a los proveedores. Yo le di todo lo que tenía ahorrado sin preguntarle cuándo me lo iba a devolver.
Era mi hijo. Uno no le presta a su hijo con condiciones. Nunca me devolvió ese dinero. Y cuando hace 6 meses le pregunté con cuidado si podía devolverme, aunque sea una parte, porque yo necesitaba hacerme unos estudios médicos que la obra social no me cubría, me miró como si yo le estuviera pidiendo algo ridículo. Ma, vos sabés la situación que estamos pasando. No seas egoísta. Encima que vivís acá sin pagar nada. Sin pagar nada. Yo, en mi propia casa. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. Daniela empezó a decirle a la gente que la casa era de ellos. Cuando venían visitas, ella las recibía como si fuera la dueña. Yo me convertí en una especie de sombra en mi propio hogar. Comía en la cocina mientras ellos comían en el comedor. Miraba televisión en mi cuarto porque cuando yo estaba en el living, ellos ponían cara de fastidio. Los nenes, mis nietos, empezaron a tratarme diferente también, porque los chicos copian lo que ven en los adultos. Si Mateo me pedía que le preparara algo de comer, Daniela le decía, «Deja a la abuela tranquila, ella ya está grande y cansada», como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Y llegamos a hoy, a esta tarde de febrero en la que todo explotó. Esta mañana yo estaba limpiando la cocina después del desayuno cuando escuché a Daniela hablando por teléfono en el patio. Hablaba bajo, pero las ventanas estaban abiertas y yo pude escuchar algunas frases. «Sí, mi amor. Pronto. Ya casi tengo todo listo. Él no sospecha nada. En cuanto consiga que firme los papeles de la casa». Me quedé helada con el trapo de cocina en la mano. ¿De qué papeles hablaba? ¿Quién era ese mi amor? ¿Y por qué hablaba de mi casa? No dije nada. Pero durante toda la mañana no pude dejar de pensar en eso. A la hora del almuerzo, Carlos llegó del trabajo de mal humor. Se sentó a comer sin saludarme. Yo les había preparado milanesas con puré, algo simple. Daniela probó el puré y dijo, «Está salado». No era cierto. Yo lo había probado. Estaba perfecto. Pero ella lo apartó con asco. Entonces Carlos dijo, «Ma, tenemos que hablar». Yo me senté en la mesa con el corazón latiéndome fuerte. Sabía que algo malo venía. «Mira», me dijo, «nosotros ya no podemos seguir así. Esta casa es muy chica para todos. Los chicos necesitan su espacio. Daniela y yo necesitamos privacidad. ¿Y vos? Vos ya estás en una edad en la que necesitas cuidados». «¿Qué querés decir?», le pregunté con la voz temblorosa. Daniela metió la cuchara. «Lo que Carlos te quiere decir, Patricia, es que ya es momento de que pienses en mudarte a un lugar donde puedan cuidarte bien. Un geriátrico lindo, cómodo, donde haya gente de tu edad. Un geriátrico. Me querían meter en un geriátrico. Pero esta es mi casa», dije yo con un hilo de voz. «Era tu casa», dijo Daniela mirándome fijo. «Ahora vivimos todos acá y las cosas tienen que cambiar». Yo miré a mi hijo esperando que él dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su mujer que ella no tenía derecho a hablarme así. Pero Carlos se quedó callado, mirando su plato. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Me levanté de la mesa, fui hasta mi cuarto y saqué mi celular. Busqué el número de teléfono de mi hijo Carlos. Entré a la aplicación donde están los mensajes y empecé a buscar. Yo no soy muy buena con la tecnología, pero mis nietos me habían enseñado algunas cosas. Y sabía que a veces los mensajes de Daniela llegaban también al teléfono de Carlos, porque ellos tenían las cuentas sincronizadas, o algo así. Y ahí lo encontré. El mensaje que Daniela le había enviado a un número que yo no conocía. Esta madrugada, a las 6:43 de la mañana, mientras todos dormíamos. «Mi amor, ya casi está. Anoche le di otra vez con el tema del geriátrico. Carlos está cediendo. En una semana como mucho le hago firmar a la vieja el poder para vender la casa. En cuanto tenga la plata, me divorcio y nos vamos juntos como planeamos. Te amo». Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Mi nuera estaba teniendo una aventura. Estaba manipulando a mi hijo para quedarse con mi casa. Y después iba a dejarlo. Iba a destruirlo. Volví al comedor. Los miré a los dos sentados ahí, comiendo tranquilos mis milanesas, y tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a suplicar.
No iba a gritarles las verdades que me quemaban la garganta. Iba a irme. Pero antes, iba a dejar que la verdad hiciera el trabajo por mí. «Está bien», dije con una calma que no sentía. «Me voy a ir». Carlos levantó la vista sorprendido. Creo que esperaba que yo armara un escándalo, que llorara, que me aferrara a él como hacen las madres desesperadas en las novelas. Pero yo ya no era esa madre. «¿En serio, ma?», preguntó él casi con alivio. «En serio». Fui a mi cuarto, agarré mi maleta vieja, metí mi ropa, mis documentos, las pocas joyas que tenía, la foto de mi marido Roberto. No tardé más de 20 minutos. Cuando salí con mi maleta, Carlos estaba parado en el living con los brazos cruzados. Daniela estaba sentada en el sillón con una sonrisa de triunfo en los labios. «Ma, no hace falta que te pongas dramática», dijo Carlos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ahí fue cuando él gritó: «Si no querés ir al geriátrico, hacé tu maleta y salí de mi casa. Y acá estoy ahora, parada en el porche, con mi maleta a mis pies, el sobre blanco sobre la mesa del comedor, y mi hijo del otro lado de la puerta que acaba de cerrarse con tanta violencia. Respiro hondo, levanto mi maleta, y empiezo a bajar los 3 escalones del porche. Mis piernas tiemblan, mis ojos arden, pero no lloro. No voy a darles esa satisfacción. Camino hasta la esquina. Desde ahí llamo un taxi. Le doy la dirección de Marta, mi amiga de toda la vida, la única persona en este mundo en la que todavía confío. Y mientras espero que llegue el taxi, sentada en un banco de la parada de colectivo, mi celular empieza a sonar. Es Carlos. No atiendo. Vuelve a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Después de la 7ª llamada, atiendo. «Mamá, mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué carajo hiciste?» La voz de mi hijo está quebrada. Ya no es la voz de quien acaba de echarme de casa. Es la voz de un hombre que acaba de descubrir que su mundo se está derrumbando. Y yo, con esa misma calma fría que me sostuvo todo este tiempo, le digo: «Hijo, yo no hice nada. Solo dejé que la verdad hablara por mí». Y corto. El taxi llega. Subo. Cierro la puerta. Y mientras nos alejamos por las calles de mi barrio, miro por última vez esa casa donde viví 34 años. Esa casa que construí con mi sudor. Esa casa de la que me acaban de echar. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento algo parecido a la paz. Porque yo ya no soy la Patricia que se deja humillar. Soy la Patricia que eligió su dignidad. El taxi avanzaba por las calles de Rosario mientras yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las imágenes se mezclaban. El porche de mi casa, la cara de Carlos cuando me gritó, las manos de Daniela con esa sonrisa de triunfo. Pero sobre todo, me preguntaba una y otra vez la misma cosa que todas las madres nos preguntamos cuando nuestros hijos nos fallan. ¿En qué momento me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal para que mi hijo me tratara así? Porque uno como madre siempre busca la culpa en una misma. Siempre piensa que si el hijo salió de determinada manera, fue porque una no supo educarlo bien, porque le dio demasiado o le dio muy poco, porque trabajó de más o no estuvo suficiente presente. Es una condena que llevamos las madres, el peso de creer que todo lo que les pasa a nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Y mientras ese taxi me llevaba a la casa de Marta, yo empecé a recorrer toda mi vida con Carlos. Cada momento, cada sacrificio, cada decisión, buscando la respuesta a esa pregunta que me quemaba por dentro. ¿Cómo llegamos hasta acá? Cuando Roberto murió aquella madrugada de abril del 95, yo me quedé con un niño de 8 años que lloraba todas las noches pidiendo a su papá. Carlos dormía en mi cama porque tenía pesadillas. Se despertaba gritando, empapado en sudor, llamando a Roberto. Yo lo abrazaba fuerte contra mi pecho, le acariciaba el pelo, le cantaba las mismas canciones que le cantaba cuando era bebé. «Tranquilo, mi amor, mamá está acá, mamá nunca te va a dejar». Esas palabras, yo se las repetí miles de veces durante los años que siguieron. Mamá nunca te va a dejar, y cumplí esa promesa. Nunca lo dejé, ni un solo día. Tal vez ese fue mi error. Tal vez debí haberlo dejado caer alguna vez para que aprendiera a levantarse solo.
Los primeros años después de la muerte de Roberto fueron los más duros de mi vida. Yo trabajaba en 3 lugares diferentes. De 6 de la mañana a 2 de la tarde limpiaba casas. De 3 a 6 de la tarde cocinaba en un comedor escolar. Y de 8 de la noche a medianoche limpiaba oficinas en el centro. Llegaba a casa pasada la medianoche con los pies hinchados y las manos agrietadas del cloro y los detergentes. Carlos se quedaba con mi vecina, la señora Elsa, que me hacía el favor de cuidarlo después de la escuela. Yo le pagaba lo que podía, y ella, que era viuda también y entendía mi situación, me cobraba poco. Pero igual cada peso que salía de mi bolsillo dolía porque significaba un peso menos para la comida, para los cuadernos de Carlos, para las zapatillas que se le quedaban chicas cada 6 meses porque crecía como yuyo. Recuerdo una Navidad. Carlos tenía 9 años. Todos sus compañeritos de la escuela habían recibido bicicletas nuevas, zapatillas de marca, jueguitos electrónicos. Carlos llegó a casa esa tarde de diciembre con la carita triste. No me dijo nada, pero yo sabía lo que pasaba. Lo había visto en sus ojos cuando otros chicos hablaban de lo que Papá Noel les iba a traer. Esa noche, cuando él ya estaba dormido, yo me senté en la cocina y conté todo el dinero que tenía ahorrado en una lata de galletitas que escondía arriba de la alacena. 400 pesos. Era todo lo que había podido juntar en 3 meses. Ese dinero era para pagar la matrícula de la escuela del año siguiente. Pero miré a mi hijo durmiendo en su camita, tan chiquito, tan solo en este mundo sin su padre, y tomé una decisión. Al día siguiente fui al centro y compré una bicicleta usada pero en buen estado. Le faltaba pintura en algunos lados y tenía una rueda media chuenga, pero funcionaba. Me gasté 350 pesos. Con lo que sobró le compré un cuaderno nuevo y un chocolate. La mañana de Navidad, cuando Carlos vio esa bicicleta en el patio, gritó de alegría. Corrió a abrazarme con tanta fuerza que casi me tira al piso. «Gracias, mamá, gracias. Sabía que Papá Noel no se iba a olvidar de mí». Yo le sonreí y le acaricié la cabeza. No le dije que Papá Noel no existía, que esa bicicleta la había pagado yo con el dinero de la matrícula, que al mes siguiente tuve que pedirle al director de la escuela que me dejara pagar en cuotas. No le dije nada porque verlo feliz valía cualquier sacrificio. Pero ahora, 30 años después, me pregunto si ese no fue el primer error. Si cada vez que yo me sacrifiqué en silencio, cada vez que le di lo que no tenía, cada vez que le oculté el precio real de las cosas, no le estuve enseñando sin querer que todo era fácil, que todo llegaba sin esfuerzo, que mamá siempre iba a estar ahí para resolver todo. Carlos creció siendo un niño bueno en general. Sacaba buenas notas, era educado con los vecinos, ayudaba con algunas tareas de la casa. Pero había señales que yo vi, pero que elegí ignorar, porque uno como madre siempre encuentra justificaciones para las cosas que no quiere ver. Cuando tenía 12 años, se peleó con un compañero de la escuela porque el chico le ganó en una prueba de matemática. Carlos llegó a casa furioso, diciendo que el otro había copiado, que no era justo. Yo lo consolé, le dije que no importaba, que lo importante era que él había hecho su mejor esfuerzo. No le dije que a veces en la vida otros van a ser mejores que nosotros y que hay que aprender a aceptarlo con humildad. Cuando tenía 15, lo agarraron robándose una revista de un kiosco. El dueño me llamó y yo fui corriendo, muerta de vergüenza. Pagué la revista. Le pedí disculpas al señor. Prometí que Carlos iba a ir a disculparse personalmente. Cuando llegamos a casa, Carlos me dijo que él no había querido robar, que solo se le había olvidado pagarla, que todos sus amigos hacían eso y era una tontería hacer tanto escándalo por una revista de mierda. Yo debía haber sido más dura. Debí haberlo castigado de verdad, haberlo hecho trabajar para entender el valor de las cosas. Pero me dio lástima. Pensé en lo difícil que era para él crecer sin padre, en que yo no estaba suficiente tiempo en casa porque trabajaba tanto. Entonces lo abracé y le dije que todos cometíamos errores, que lo importante era aprender de ellos. Él me abrazó, me dijo que me quería, me prometió que nunca más iba a hacer algo así, y yo le creí. Porque uno siempre quiere creerles a los hijos. Cuando cumplió 18 y terminó la secundaria, le dije que era momento de que consiguiera un trabajo, por lo menos medio tiempo,
mientras estudiaba. Yo ya había comprado la casa y la había convertido en pensión, pero el dinero seguía siendo ajustado. Carlos me dijo que él necesitaba concentrarse en la universidad, que si trabajaba no iba a poder estudiar bien, que yo siempre le había dicho que su educación era lo más importante. Y tenía razón. Yo siempre le había dicho eso. Entonces seguí manteniéndolo. Le pagué la universidad completa. Le daba para los pasajes, para los libros, para que saliera con sus amigos los fines de semana. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la pensión de sol a sol, con mis rodillas que ya empezaban a dolerme y mi espalda que crujía cada vez que cargaba un balde de agua. Pero había momentos lindos también. Momentos que ahora recuerdo y se me parte el alma porque siento que todo era mentira, aunque sé que en su momento fueron reales. Las tardes en las que Carlos llegaba de la universidad y se sentaba conmigo en la cocina a contarme sobre sus clases mientras yo amasaba pan. Él se robaba pedacitos de masa cruda y yo le daba un manotazo jugando, y los dos nos reíamos. Esas risas sencillas, sin complicaciones. O los domingos cuando yo cerraba la pensión unas horas y nos íbamos al Parque Independencia. Nos sentábamos cerca del lago a tomar mate y comer churros. Carlos me contaba sobre las chicas que le gustaban, me pedía consejos sobre cómo hablarles. Yo lo escuchaba y le decía que cualquier muchacha iba a ser afortunada de estar con él porque él era un buen chico, educado, respetuoso. ¿En qué momento ese chico se convirtió en el hombre que hoy me echó de casa? Creo que todo cambió cuando conoció a Daniela. Él tenía 25 años, ya se había recibido y estaba trabajando en una empresa de contabilidad. Ganaba bien, pero todavía vivía conmigo. Yo no le cobraba nada. Él me ayudaba a veces con algo de plata para los gastos de la casa, pero la mayor parte de su sueldo se lo gastaba en su ropa, su auto, sus salidas. Una noche llegó a casa con una chica, Daniela. Ella era alta, flaca, con pelo largo bien cuidado y ropa de marca. Cuando me la presentó, ella me dio 2 besos en las mejillas, pero con una distancia rara, como si tocarme le diera un poco de asco. Sé que suena feo decir esto, pero fue lo que sentí. «Mucho gusto, Patricia», me dijo. No me dijo señora, ni doña, ni siquiera suegra, aunque todavía no lo era. Patricia, así nomás, como si fuéramos amigas de la misma edad. Yo les preparé la cena esa noche. Hice mi especialidad, empanadas caseras de carne. Las de Carlos favoritas, esas que él comía de a 6 cuando era adolescente. Pero cuando puse el plato en la mesa, Daniela miró las empanadas como si fueran algo del otro mundo. «Ay, no, gracias, Patricia. Yo estoy a dieta. ¿No tenés una ensalada?» Carlos, que siempre devoraba mis empanadas, esa noche también pidió ensalada. Como si de repente mis empanadas no fueran suficientemente buenas para él. Ese debió haber sido mi primer aviso, pero yo lo dejé pasar. Los meses siguientes, Daniela empezó a aparecer cada vez más seguido por casa. Ella criticaba todo, con una sonrisa dulce que no llegaba a los ojos. «Ay, qué linda la casa, tan antigua. Qué interesante tu trabajo, Patricia. Cuánto sacrificio debe haber sido tener una pensión». Decía las palabras correctas, pero el tono era de lástima, como si yo fuera una pobre mujer que no había sabido hacer algo mejor con su vida. Y Carlos empezó a cambiar. Ya no se sentaba conmigo en la cocina. Cuando yo le contaba cosas de la pensión, de los huéspedes, él me escuchaba con una cara de aburrimiento que antes nunca había tenido. Empezó a decirme que yo trabajaba demasiado, que ya era momento de que pensara en descansar, que la pensión era un trabajo demasiado duro para una mujer de mi edad. Yo tenía 52 años. No era ninguna anciana. Pero él ya me estaba viendo como a alguien vieja, inútil, que debía retirarse. Se casaron cuando él tenía 28 y ella 26. Yo, como dije, pagué la mitad de la fiesta. Fueron más de 20,000 pesos. Todo el dinero que tenía ahorrado para arreglar el techo de la casa, que ya empezaba a gotear cuando llovía. Pero era la boda de mi hijo. Era su día especial. El techo podía esperar. En la fiesta, yo bailé con Carlos el vals de madre e hijo. Él me abrazó mientras bailábamos y me susurró al oído: «Gracias por todo, ma. Sos la mejor madre del mundo». Yo lloré.
Lloré de felicidad, de orgullo, de amor. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena, que mi hijo era un hombre bueno que había encontrado a una buena mujer y que iban a ser felices. No imaginé que menos de 10 años después, ese mismo hijo me iba a echar de mi propia casa. Después de la boda, ellos se mudaron a un departamento alquilado. Los primeros años yo los veía seguido. Iba a visitarlos, les llevaba comida. Cuando nació Mateo, mi primer nieto, yo estuve en el hospital toda la noche esperando. Cuando por fin me dejaron entrar a conocerlo, lo sostuve en mis brazos y sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Pero Daniela, incluso en esos primeros días de maternidad, ya mostraba su verdadera cara. No me dejaba cuidar al bebé sola. Decía que yo era muy brusca, que no lo sostenía bien, que los métodos de ahora eran diferentes a los de mi época. Como si yo no hubiera criado a un hijo, como si no hubiera visto crecer a docenas de bebés de mis huéspedes en la pensión durante 30 años. Y Carlos no me defendía, solo me decía, «Déjala, ma, está muy sensible, es el posparto». Siempre había una excusa para el comportamiento de Daniela. Está cansada, está estresada, está con cambios hormonales, está preocupada por la plata, está, pero nunca había ninguna excusa para mí cuando yo me sentía dolida, cuando yo necesitaba que mi hijo me viera, que me defendiera, que me dijera que mi lugar en su vida importaba. Cuando Sofía nació 3 años después, yo ya casi no tenía rol de abuela. Daniela había construido un muro entre mis nietos y yo. Las visitas eran cortas, siempre con ella presente, siempre controlando cada palabra que yo les decía a los chicos. Y entonces llegó el día en el que Carlos me propuso que ellos vinieran a vivir conmigo. Yo ya me había jubilado. Había cerrado la pensión porque mi cuerpo ya no daba más. Vivía sola en esa casa grande con mi pequeña jubilación y algunos ahorros. Y cuando Carlos llegó con esa propuesta, yo me ilusioné. Pensé que era mi oportunidad de recuperar a mi familia, de ser parte de la vida de mis nietos, de volver a cocinar para mi hijo como antes. «Va a ser temporario, ma», me dijo Carlos. «Hasta que juntemos para comprarnos algo. Temporario. Ya van 5 años. El primer año fue más o menos llevadero. Yo todavía tenía algo de autoridad en mi propia casa. Pero de a poco, Daniela fue tomando control de todo. Cambió los muebles del living sin preguntarme. Pintó las paredes de colores que a mí no me gustaban, pero no me consultó. Empezó a recibir sus amigas como si fuera su casa, y yo era la que debía desaparecer en mi cuarto cuando había visitas. Hace un año, en mi cumpleaños número 60, yo esperé todo el día que me felicitaran, que me dieran aunque sea un abrazo. Pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde. A la noche, cuando ya estaba por irme a dormir, Mateo se acordó. «Abuela, ¿hoy no era tu cumpleaños?» Yo asentí con un nudo en la garganta. El nene corrió a buscar a su papá. Carlos salió de su cuarto con cara de culpa. «Ay, ma, perdón, con todo el trabajo se me pasó». No hubo torta, no hubo regalo, no hubo abrazo. Solo un perdón, dicho sin ganas. Esa noche lloré sola en mi cuarto, con la cara hundida en la almohada para que nadie me escuchara. Y aún así, aún después de todo, yo seguía preguntándome qué había hecho mal. Seguía buscando la forma de recuperar a mi hijo, de hacer que me viera de nuevo como a su madre y no como a un estorbo. Hasta hoy. Hasta esta tarde cuando él me gritó que me fuera de su casa y yo finalmente entendí que no había nada que yo pudiera hacer para recuperar al Carlos que yo había criado. Ese Carlos ya no existía. O tal vez nunca existió. Tal vez yo lo había inventado en mi cabeza porque necesitaba creer que tanto sacrificio había servido para algo. El taxi se detuvo frente a la casa de Marta. Pagué, agarré mi maleta y toqué el timbre. Mi amiga abrió la puerta y apenas me vio la cara, me abrazó fuerte. «Ay, Patri, ¿qué pasó?» Y ahí, por primera vez en todo el día, me permití llorar. Marta me llevó hasta su living y me hizo sentar en el sillón de tela floreada que ella había comprado el año pasado en una liquidación. Me preparó un té de tilo con miel, ese que siempre toma ella cuando está nerviosa, y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo me agarró la mano y esperó a que yo pudiera hablar. Marta y yo nos conocemos desde que teníamos 12 años.
Fuimos juntas a la escuela secundaria, nos hicimos señoritas juntas, nos casamos con un mes de diferencia. Las dos enviudamos jóvenes. Ella también tuvo que trabajar duro toda su vida, limpiando casas ajenas para criar a sus 3 hijos. Si hay alguien en este mundo que entiende lo que es sacrificarse por los hijos, esa es Marta. Le conté todo, desde el principio, desde esa mañana cuando escuché a Daniela hablando por teléfono en el patio, hasta el momento en el que Carlos me echó de casa, hasta el mensaje que yo le dejé sobre la mesa. Cuando terminé de hablar, Marta se quedó callada un momento largo. Después sacudió la cabeza y apretó mi mano con fuerza. Patri, vos hiciste lo correcto. Lo único correcto que podías hacer en esta situación. ¿Sí? Le pregunté con la voz quebrada. Porque yo no sé, Marta. Yo no sé si hice bien. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Y si ahora me odia para siempre? ¿Y si nunca más vuelvo a ver a mis nietos? Marta me miró fijo a los ojos. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Quedarte ahí, dejando que te pisotearan? ¿Dejar que esa mujer te robara tu casa y encima destruyera a tu hijo sin que él se diera cuenta? No, Patri. Vos le diste a Carlos una oportunidad de abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez ella tenía razón. Pero en ese momento, sentada en el sillón de mi amiga con mi maleta azul a mis pies y mi vida entera desmoronándose, yo no sentía que había hecho lo correcto. Sentía que había perdido todo. Mi celular no paraba de sonar. Carlos me había llamado 32 veces en menos de 2 horas. También me había mandado mensajes, muchos mensajes. Yo no los quería leer, pero Marta me dijo que tenía que hacerlo, que necesitaba saber qué estaba pasando. Abrí los mensajes con las manos temblando. Mamá, por favor, aténdeme. Necesito hablar con vos urgente. No puedo creer lo que vi. No puedo creer que ella me haya hecho esto. Mamá, tenías razón. Perdóname. Perdóname por todo. Por favor, decime dónde estás. Necesito verte. Daniela ya no está en la casa. Agarró a los chicos y se fue con su hermana. Mamá, te necesito. Por favor. Leí cada mensaje 2 veces. La parte de mí que siempre había sido madre, esa parte que no se puede apagar aunque una quiera, se moría por llamarlo, por decirle dónde estaba, por ir corriendo a consolarlo. Pero había otra parte, una parte nueva que recién estaba naciendo en mí, que me decía, no, hasta acá, ya no más. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Marta. No lo sé, le dije honestamente. Necesito pensar. Esa noche dormí en la cama de la pieza de huéspedes de Marta. O mejor dicho, intenté dormir. Me quedé despierta hasta la madrugada, mirando el techo, repasando toda mi vida, cada decisión, cada sacrificio, cada vez que había tragado saliva y aguantado una humillación, cada vez que había justificado el comportamiento de Carlos, cada vez que había permitido que me trataran como si yo no importara. Y fue ahí, en esa cama que no era la mía, en esa casa que no era la mía, después de haber sido echada de la casa que sí era la mía, cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. Pero no se rompió de tristeza, se rompió de rabia, una rabia limpia, fría, que me llenó desde los pies hasta la cabeza. Yo había trabajado 30 años sin parar. Había levantado esa casa. Había criado a mi hijo sola después de que su padre muriera. Le había dado todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y él me había echado a la calle como si yo fuera basura. Y aunque ahora él estuviera arrepentido, aunque ahora hubiera descubierto la traición de su esposa, eso no cambiaba lo que había hecho. Eso no borraba las palabras que me había dicho. Salí de mi casa, como si yo fuera una desconocida, como si los 38 años que yo había dedicado a él no significaran nada. Basta. Ya hasta acá. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un mantra. Basta. Ya hasta acá. Me levanté de la cama a las 5:30 de la mañana. Marta todavía dormía. Fui hasta la cocina, me preparé un mate y me senté a pensar con claridad por primera vez en años. Yo tenía una casa escriturada a mi nombre. Carlos no tenía ningún derecho legal sobre esa casa. Yo tenía una jubilación modesta pero suficiente para vivir.
Tenía algunos ahorros que él no sabía que existían, porque los había guardado en una cuenta aparte hace años, cuando empecé a sospechar que las cosas no andaban bien. Tenía salud, más o menos, y tenía 61 años. No era joven, pero tampoco era tan vieja como para no poder empezar de nuevo. ¿Qué era lo que realmente me ataba a esa situación? El miedo. El miedo a estar sola. El miedo a perder a mi hijo para siempre. El miedo a no volver a ver a mis nietos. El miedo a que la gente dijera que yo era una mala madre por haberle dado la espalda a mi hijo en un momento difícil. Pero ese miedo, me di cuenta, era lo que me había mantenido prisionera durante años. Ese miedo era lo que Daniela había usado para manipularme, y era lo que Carlos había usado, consciente o inconscientemente, para aprovecharse de mí. No más miedo. Cuando Marta se despertó a las 7, yo ya tenía un plan. «Necesito que me acompañes a hacer unas cosas hoy», le dije. «¿Qué cosas?», preguntó ella mientras se servía café. «Primero vamos a ir a un escribano. Necesito asegurarme de que todos mis papeles estén en orden y que nadie pueda tocar mi casa sin mi permiso. Segundo, vamos a ir al banco a revisar mis cuentas. Y tercero, vamos a ir a hablar con un abogado». Marta me miró sorprendida. «Patri, ¿estás segura?» «Más segura que nunca en mi vida». A las 9 de la mañana ya estábamos en el estudio del escribano Fernández, el mismo que me había ayudado cuando compré la casa en el 92. Don Julio ya era un señor mayor, debía tener unos 75 años, pero todavía trabajaba y su cabeza estaba clarísima. Le expliqué mi situación. Él me escuchó sin interrumpir, con sus manos manchadas de la edad entrelazadas sobre el escritorio. «¿Tu hijo tiene algún poder sobre tus bienes?», me preguntó. «No», le dije. «Nunca le di ningún poder. La casa está a mi nombre. Todo está a mi nombre». «Bien. Eso es muy bueno, Patricia. Mucha gente mayor comete el error de poner las propiedades a nombre de los hijos o de darles poderes generales. Después no pueden hacer nada cuando las cosas salen mal». Me explicó que yo tenía control total de mi casa, que nadie podía venderla, alquilarla ni hacer nada con ella sin mi firma y mi presencia personal. Me recomendó que hiciera un testamento claro para evitar problemas futuros, y me sugirió que pusiera una nota en el registro de propiedad prohibiendo que se hicieran trámites sobre mi casa sin una verificación especial de mi identidad. «Es una medida de protección», me explicó, «en caso de que alguien intente falsificar tu firma o presentar documentos falsos». Yo no pensaba que Carlos fuera capaz de hacer algo así, pero ya tampoco sabía de qué era capaz mi hijo. Así que acepté todo lo que don Julio me recomendó. Después fuimos al banco. Revisé mis cuentas. Tenía más dinero del que recordaba. En todos estos años, cada vez que podía, yo había guardado algo. 50 pesos por acá, 100 por allá. En mi cuenta de ahorro principal tenía 83,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con tranquilidad durante un buen tiempo si yo era cuidadosa con los gastos. También descubrí que Carlos tenía acceso a mi cuenta corriente, esa donde me depositaban la jubilación. Él me había convencido hace 2 años de que me agregara como autorizado por si te pasa algo, ma, para que yo pueda ayudarte con los trámites. Yo, idiota, había aceptado. Le pedí a la empleada del banco que sacara a Carlos de mi cuenta inmediatamente. Ella me hizo firmar unos papeles y me aseguró que a partir de ese momento solo yo tendría acceso. El último paso fue ir a ver a la abogada. Una mujer joven, no tendría más de 40 años, que una amiga de Marta me había recomendado. Se llamaba doctora Romina Paz. Le conté todo, absolutamente todo. Ella tomó notas en su computadora mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Patricia, lo que su hijo y su nuera le hicieron tiene nombre. Se llama violencia económica y psicológica contra adultos mayores. Es un delito. Un delito. Ni siquiera se me había ocurrido pensar en esos términos. Usted podría hacer una denuncia», continuó. «Podría iniciar acciones legales. Tiene derecho a hacerlo». «No quiero meter a mi hijo preso», dije enseguida. «Lo entiendo, pero necesito que entienda que usted tiene derechos y que necesita protegerlos. Aunque no quiera denunciar,
Necesita dejar constancia de lo ocurrido, por las dudas. Me sugirió que hiciera una carta documento intimando a Carlos a que respetara mi propiedad y mi autonomía. También me recomendó que si él intentaba presionarme o amenazarme, lo documentara todo: mensajes, llamadas, testigos. Por ahora, me dijo, su hijo está en shock porque descubrió la infidelidad de su esposa. Está buscando apoyo en usted porque es lo que siempre hizo. Pero cuando se le pase el shock, puede ser que vuelva a caer en los viejos patrones. Puede ser que intente convencerla de que vuelva, de que las cosas van a cambiar, de que él ha aprendido la lección. Y tal vez sea cierto, pero tal vez no. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, porque yo sabía que tenía razón. Yo conocía a Carlos, sabía cómo funcionaba, y sabía que en unos días, cuando procesara todo lo que había pasado, iba a venir a buscarme. Iba a llorar, iba a pedirme perdón, iba a prometerme que todo iba a ser diferente. Y la vieja Patricia, la Patricia de antes de hoy, habría vuelto corriendo. Habría perdonado todo. Habría vuelto a poner su vida en segundo plano para cuidar de su hijo. Pero yo ya no podía ser esa Patricia. Algo se había quebrado dentro de mí y no había forma de volver a pegarlo. Cuando salimos del estudio de la abogada, ya era la 1 de la tarde. Marta me invitó a almorzar en un restaurante del centro. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y pedimos milanesas con papas fritas. Comida simple, rica, reconfortante. Mientras comíamos, Marta me preguntó, ¿y ahora qué, Patri? ¿Qué vas a hacer? Yo masticaba despacio, pensando, no lo sé todavía, pero sé lo que no voy a hacer. No voy a volver a esa casa como si nada hubiera pasado. No voy a dejar que Carlos piense que puede tratarme así y después pedirme perdón, y ya está, todo arreglado. No voy a seguir siendo la mamá que aguanta todo en silencio. ¿Y la casa? Es mi casa, está a mi nombre. Él está viviendo ahí porque yo se lo permití, pero yo nunca le di la casa, nunca le firmé nada. La casa es mía y sigue siendo mía. Marta asintió. ¿Vas a echarlo? Me quedé pensando. ¿Iba a echar a mi hijo de la casa? ¿Iba a hacer exactamente lo que él me había hecho a mí? La idea me producía un dolor físico en el pecho, pero también sentía que si no ponía un límite claro ahora, nunca lo iba a hacer. No lo sé, admití, pero lo que sí sé es que las cosas tienen que cambiar, y que esta vez el que tiene que cambiar es él, no yo. Esa tarde, de vuelta en la casa de Marta, me senté con mi celular en la mano. Carlos me había seguido llamando todo el día. Los mensajes se acumulaban. Algunos eran desesperados, otros eran enojados. Mamá, ¿por qué no me contestás? Necesito hablar con vos. ¿Dónde estás? ¿Estás bien por lo menos? También había un mensaje de Daniela. Uno solo. Lo abrí con curiosidad morbosa. Patricia, no sé qué mentiras le contaste a Carlos, pero voy a hacer que te arrepientas. Esa casa es mía por derecho. Yo viví ahí 5 años, yo la cuidé, yo la mantuve. No vas a salirte con la tuya. Leí ese mensaje 3 veces. La frescura de esa mujer no tenía límites. Ella había sido descubierta teniendo una aventura, planeando robarme mi casa y dejar a mi hijo, y todavía tenía el descaro de amenazarme. Le mostré el mensaje a Marta. Ella silbó bajito. Esta mina está loca. Sí, dije. Y estuvo viviendo bajo mi techo durante 5 años. Le saqué captura de pantalla al mensaje y se lo mandé a la doctora Romina por WhatsApp, como ella me había dicho que hiciera si recibía cualquier amenaza. Después, finalmente, le escribí a Carlos. No lo llamé. No quería escuchar su voz todavía porque sabía que iba a aflojarme, pero le escribí. Carlos, estoy bien. Estoy en un lugar seguro. Necesito tiempo para pensar. No me busques. No me llames. Cuando esté lista para hablar, yo te voy a contactar. Mientras tanto, aprovecha para pensar vos también. Pensá en cómo me trataste. Pensá en cómo llegamos a esto. Y pensá si de verdad querés tener una relación conmigo o solo me necesitas cuando te conviene. Le di enviar antes de arrepentirme. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mamá, por favor, perdóname.
No sabes cómo estoy. Daniela me estaba engañando hace meses. Todo era mentira. Y yo te traté como basura. Tenés razón en todo. Pero por favor, no me abandones ahora. Te necesito. Leí su mensaje y sentí que el pecho se me partía. Pero no le contesté. Apagué el celular y me fui a dormir. Durante los siguientes 3 días me quedé en la casa de Marta. No prendí el celular. No hablé con nadie. Solo descansé. Miré televisión. Ayudé a Marta a cocinar. Salimos a caminar por el parque. Hice cosas simples, cotidianas, sin el peso constante de sentirme observada, juzgada, tolerada en mi propio espacio. Y fue durante esos 3 días de silencio y paz cuando tomé mi decisión final. No iba a volver a esa casa. Por lo menos no todavía. Y cuando volviera, iba a ser bajo mis propias condiciones. Carlos iba a tener que aprender a vivir sin mí. Y yo iba a tener que aprender a vivir sin él, aunque me doliera, aunque me partiera el alma, aunque todo en mí gritara que una madre no abandona a su hijo, porque yo no estaba abandonando a mi hijo. Yo me estaba eligiendo a mí misma por primera vez en 61 años. Y si Carlos realmente me amaba, si realmente había aprendido la lección, iba a tener que demostrarlo. Con acciones, no con palabras. El 4.º día prendí mi celular. Tenía 83 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La mayoría de Carlos. Algunos de números que no conocía. Uno de Mateo, mi nieto. Abrí el mensaje de Mateo con el corazón en la garganta. Abuela, ¿dónde estás? Te extraño. Papá está muy triste. Mamá se fue y no volvió. ¿Vos tampoco vas a volver? Cerré los ojos. Respiré hondo y tomé el teléfono. Marqué el número de Carlos. Él atendió al primer ring. ¿Mamá? Sí, Carlos, soy yo. Tenemos que hablar. La voz de Carlos sonaba destruida, ronca, como si hubiera pasado días sin dormir. Y probablemente así había sido. Mamá, gracias por llamar. Pensé que no ibas a querer hablar conmigo nunca más. Yo no dije nada por un momento. Solo escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo iba a estar bien como había hecho durante 38 años. Pero esa parte ya no mandaba. Carlos, te llamé porque tu hijo me mandó un mensaje y porque necesito que hablemos de cosas importantes, pero no por teléfono. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos en el café La Esquina, el que está en Córdoba y San Luis. Vos solo. Sin Daniela, sin nadie. Mamá, Daniela ya no está acá. Se fue. Me dejó. Agarró a los chicos y... Mañana a las 10, repetí con firmeza. Ahí hablamos de todo. Y corté antes de que él pudiera seguir hablando. Antes de que su dolor me ablandara. Marta me miró desde el sillón con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura de que querés verlo tan pronto? No estoy segura de nada, le dije honestamente. Pero si no lo enfrento ahora, nunca lo voy a hacer. Esa noche casi no dormí. Ensayé en mi cabeza todo lo que le iba a decir. Cada palabra, cada argumento. Porque sabía que Carlos iba a intentar convencerme. Iba a usar su dolor para manipularme, consciente o inconscientemente. Y yo necesitaba estar preparada. A las 9:30 de la mañana siguiente, Marta me acompañó en colectivo hasta el centro. Ella se quedó esperándome en una plaza cercana mientras yo caminaba las 2 cuadras hasta el café. Llegué 5 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo, pedí un cortado y esperé con las manos apretadas sobre la cartera. Carlos llegó exactamente a las 10. Lo vi entrar por la puerta de vidrio y me impactó su aspecto. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el pelo sin peinar. Se veía 10 años más viejo que hacía una semana. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó hasta mi mesa y se quedó parado ahí, como esperando permiso para sentarse. Yo le señalé la silla con la cabeza. Él se sentó pesadamente. «¡Mamá!», empezó con la voz quebrada. «No», lo interrumpí. «Primero vas a escuchar, después vas a hablar, ¿entendido?». Él asintió como un niño regañado. Yo respiré hondo y empecé. «Carlos, hace 4 días me echaste de mi propia casa. Me gritaste, me humillaste,
Me trataste como si yo fuera un estorbo, como si los 38 años que pasé criándote, sacrificándome por vos, no significaran nada. Y lo hiciste delante de tu esposa, dándole a ella el poder de decidir sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi dignidad. Mamá, yo... Todavía no terminé, dije con voz firme. Durante 5 años viví en mi propia casa sintiéndome una intrusa, bancándome los desprecios de tu mujer, esperando que vos me defendieras aunque sea una vez, una sola vez, pero nunca lo hiciste. Siempre había una excusa para ella. Siempre yo era la que tenía que entender, la que tenía que aguantar, la que tenía que hacerse chiquita para no molestar. Carlos tenía la cabeza gacha. Las lágrimas le caían sobre la mesa. Te presté plata que nunca me devolviste. Te di mi casa sin cobrarte un peso. Te crié solo después de que tu papá murió. Trabajé hasta que el cuerpo me dolía para que vos pudieras estudiar, para que tuvieras una vida mejor que la mía. ¿Y cómo me pagaste? Echándome a la calle como a un perro. Perdóname, susurró él. Perdóname, mamá. Tenés razón en todo. Yo fui un hijo de puta. Fui un mal hijo, el peor hijo del mundo. No te estoy diciendo esto para que te sientas culpable, continué. Te lo estoy diciendo para que entiendas que las cosas tienen que cambiar. Ya no puedo seguir siendo la madre que aguanta todo en silencio. Ya no puedo seguir poniendo tus necesidades adelante de las mías. Tengo 61 años, Carlos. No soy eterna. Y no quiero pasar el tiempo que me queda sintiéndome menos que nada. No, mamá, vos nunca fuiste menos que nada. Sos todo para mí. Entonces demóstralo, le dije mirándolo fijo a los ojos, porque las palabras ya no me alcanzan. Nos quedamos en silencio un momento. La moza se acercó y le preguntó a Carlos si quería algo. Él pidió un café que ni siquiera tocó cuando se lo trajeron. Mamá, dijo finalmente. Daniela me engañó durante meses. El tipo es un compañero de trabajo de ella. Se veían a la hora del almuerzo, después del trabajo, los fines de semana cuando ella decía que iba a lo de su hermana. Leí todos los mensajes, cientos de mensajes, diciendo que me iba a dejar en cuanto tuviera la plata de la casa, que vos eras una vieja chota que no se quería morir, que yo era un boludo fácil de manipular. Me dolió escuchar eso, pero no dije nada. Lo dejé hablar. Cuando leí tu nota y abrí los mensajes, me quise morir. Llamé a Daniela gritando. Ella vino corriendo desde donde estaba, pensando que algo le había pasado a los chicos. Cuando me vio con el celular en la mano, se puso blanca. Intentó negarlo primero, pero yo le mostré los mensajes. Entonces cambió de estrategia. Me dijo que yo tenía la culpa, que yo nunca le prestaba atención, que estaba cansada de vivir con mi mamá, que ella se merecía algo mejor. Carlos se limpió la cara con la servilleta. Agarró 2 bolsos, metió ropa de ella y de los chicos y se fue a lo de su hermana. Me dijo que me iba a pedir el divorcio, que iba a pedir la mitad de todo. Le dije que yo no tenía nada a mi nombre, que la casa era tuya. Se puso como loca. Empezó a gritar que ella había vivido ahí 5 años, que tenía derecho, que iba a conseguir un abogado y me iba a dejar en la calle. Ella no tiene ningún derecho sobre mi casa, dije tranquila. Ya fui a ver a un abogado. La casa está a mi nombre y está protegida. Daniela no puede tocar nada. Carlos me miró con sorpresa. ¿Ya fuiste a ver a un abogado? Sí. También fui al banco y te saqué el acceso a mi cuenta, y fui al escribano a asegurarme de que todos mis papeles estuvieran en orden. Porque aunque vos seas mi hijo, yo no puedo confiar en que no vayas a intentar quedarte con lo que es mío. Vi cómo esas palabras le dolían. Pero era necesario que lo entendiera. La confianza se había roto, y reconstruirla iba a llevar tiempo, si es que alguna vez se podía reconstruir. Mamá, yo nunca intentaría robarte nada. Carlos, hace una semana me dijiste que esa casa era tuya. Me echaste de mi casa como si vos fueras el dueño. ¿Cómo querés que confíe en vos? No tuvo respuesta para eso. Los chicos me preguntan por vos todo el tiempo, dijo después de un silencio largo. Mateo no entiende por qué te fuiste. Sofía llora por las noches pidiendo a su abuela. Daniela no me los quiere dejar ver. Dice que primero tengo que conseguir un abogado y arreglar las cosas legalmente.
Sentí una puñalada en el pecho al pensar en mis nietos. Ellos no tenían la culpa de nada de esto, pero tampoco podía dejar que Carlos usara a los chicos para manipularme. Eventualmente vas a poder ver a tus hijos, le dije, pero ahora mismo necesitas concentrarte en arreglar tu vida. Conseguí un buen abogado. Empecé los trámites de divorcio. Y sobre todo, Carlos, pensá en qué tipo de padre querés ser. ¿En qué tipo de hombre querés ser? No sé cómo hacer esto solo, admitió él con la voz rota. Siempre estuviste vos para ayudarme con todo. No sé ni cómo se paga una boleta de luz. No sé cocinar. No sé lavar la ropa. Ahí estaba, el verdadero problema. Yo lo había hecho todo por él durante toda su vida. Y ahora que estaba solo, no sabía cómo funcionar como adulto. Vas a tener que aprender, le dije sin emoción. Porque yo ya no voy a estar ahí para hacerlo por vos. ¿No vas a volver a casa?, preguntó con pánico en los ojos. No lo sé, le dije honestamente. Todavía no lo decidí. ¿Y si yo cambio? ¿Y si aprendo a hacer las cosas? ¿Y si te demuestro que puedo ser mejor? Carlos, vos tenés 38 años. No deberías necesitar que tu madre te enseñe a ser una persona decente. Eso ya deberías saberlo. Él se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No sollozos discretos. Llantos fuertes, desesperados. La gente en las otras mesas empezó a mirarnos. Yo me sentí incómoda, pero no me moví. No lo abracé, no lo consolé, lo dejé llorar. Cuando finalmente se calmó, le dije, tengo condiciones. Si algún día decido volver a esa casa, van a ser bajo mis condiciones. Y la primera condición es que entiendas que es mi casa, no tuya, mía. Vos vas a vivir ahí porque yo te lo permito, no porque tengas derecho. Sí, mamá, lo que digas. La segunda condición es que empieces a pagar mi alquiler. No mucho, pero algo, porque necesitas aprender que todo en esta vida cuesta, y que nadie te debe nada, ni siquiera tu madre. Lo vi tragar saliva, pero asintió. La tercera condición es que vayas a terapia, porque necesitas aprender a poner límites, a no dejarte manipular, a valorar a las personas que realmente te quieren. Está bien. Y la cuarta condición es que si alguna vez, me volvés a faltar el respeto como me faltaste el respeto hace 4 días, me voy para siempre, sin vuelta atrás. ¿Entendiste? Sí, mamá. Te lo prometo. No me prometas, demóstralo. Nos quedamos sentados ahí un rato más. Yo terminé mi cortado que ya estaba frío. Carlos no tocó su café. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó con voz pequeña. No lo sé. Necesito tiempo. Necesito estar sola, pensar, decidir qué quiero para el resto de mi vida, pero te voy a llamar en unos días para saber cómo estás. ¿Puedo ir a visitarte? No, todavía no. Cuando esté lista, yo te aviso. Me levanté de la mesa. Carlos se levantó también, como si quisiera abrazarme. Di un paso atrás. No estaba lista para eso todavía. Cuídate, Carlos, y cuida a tus hijos. Salí del café sin mirar atrás. Sabía que si me daba vuelta, si veía su cara de desolación, iba a flaquear. Iba a volver corriendo a cuidarlo como siempre había hecho. Pero esta vez no podía hacer eso. Encontré a Marta en la plaza donde habíamos quedado. Ella me miró y supo inmediatamente que necesitaba caminar. Caminamos en silencio durante cuadras hasta que llegamos al Parque Independencia. Nos sentamos en un banco bajo un árbol enorme. ¿Cómo te sentís?, me preguntó Marta. No lo sé, le dije. Me duele mucho. Pero también siento algo parecido a la libertad. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía viviendo en la casa de Marta, durmiendo en su cuarto de huéspedes, ayudándola con las tareas de la casa. Pero era raro. A mis 61 años, dependiendo de la hospitalidad de mi amiga como si fuera una adolescente que se había escapado de casa. Carlos me llamaba todos los días. A veces yo atendía, a veces no. Cuando hablábamos, él me contaba cómo estaban las cosas, que había conseguido un abogado, que Daniela estaba pidiendo un régimen de visitas supervisadas porque decía que él no estaba en condiciones de cuidar a los niños solo,
que el negocio estaba yendo mal porque él no podía concentrarse, que la casa estaba hecha un desastre porque no sabía limpiar. Parte de mí sentía pena por él, pero otra parte, la parte nueva y más fuerte, pensaba, bien, que aprenda, que sufra un poco, que entienda lo que es estar solo y perdido en el mundo. Una semana después de nuestra reunión en el café, Carlos me mandó fotos de la casa. Había limpiado. No perfectamente, pero había hecho el esfuerzo. También me mandó el recibo de un depósito bancario. 5,000 pesos. El primer alquiler. No era necesario todavía, le escribí. No estoy viviendo ahí. Lo sé, pero quiero demostrarte que lo digo en serio. Eso me ablandó un poco. Solo un poco. 2 semanas después, Mateo me llamó desde el celular de Carlos. Escuchar la vocecita de mi nieto me partió el alma. Abuela, ¿cuándo vas a volver? Te extraño mucho. Tuve que tragarme las lágrimas para poder hablar. Yo también te extraño, mi amor, pero la abuela necesita un tiempo para ella. ¿Es porque papá se portó mal con vos? Me sorprendió que lo supiera. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché cuando papá hablaba por teléfono con el tío Martín. Dijo que había sido un mal hijo y que vos te fuiste por su culpa. Por lo menos Carlos estaba siendo honesto. Eso era algo. Las personas grandes a veces nos equivocamos, Mateo. Y cuando eso pasa, necesitamos tiempo para arreglar las cosas. ¿Y vas a volver? No lo sé todavía, mi amor. Yo quiero que vuelvas. Extraño tus milanesas y extraño que me cuentes cuentos antes de dormir. Me puse a llorar ahí en el patio de la casa de Marta, con el teléfono apretado contra la oreja, escuchando a mi nieto de 8 años pedirme que volviera. 3 semanas después del día en que me fui, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí con desconfianza. ¿Patricia Domínguez? Sí, soy yo. Habla la doctora Leticia Gómez, del juzgado de familia número 5. La llamo porque su nuera, la señora Daniela Rojas, ha presentado una demanda solicitando la tenencia exclusiva de sus hijos menores y alegando que usted representa un peligro para los niños. Necesitamos que se presente en el juzgado para declarar. Me quedé helada. ¿Yo represento un peligro? ¿De qué está hablando? Según la demanda de la señora Rojas, usted manipuló a su hijo con mentiras sobre ella, destruyó su matrimonio y tiene comportamiento inestable que podría afectar a los niños si ellos están bajo el cuidado del padre en la casa donde usted reside. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniela me estaba culpando a mí de la destrucción de su matrimonio. A mí, que solo había mostrado la verdad. Eso es completamente falso, dije con voz temblorosa. Por eso necesitamos su testimonio. ¿Puede presentarse el próximo martes a las 11 de la mañana? Acepté y colgué. Inmediatamente llamé a la doctora Romina, mi abogada. Le conté lo que estaba pasando. No se preocupe, Patricia. Esto es una estrategia de defensa común. Ella está intentando desviar la atención de su propia infidelidad culpando a otros. Vamos a ir juntas al juzgado y usted va a contar la verdad. Nada más que la verdad. El martes siguiente, vestida con mi mejor ropa, acompañada de la doctora Romina, fui al juzgado. Ahí me encontré cara a cara con Daniela por primera vez desde aquel día. Ella estaba sentada en el pasillo con su abogado, un hombre de traje caro. Cuando me vio, me miró con odio puro. Yo le sostuve la mirada sin bajar la vista. Ya no le tenía miedo. Cuando me tocó declarar, conté toda la verdad. Desde el principio hasta el final. El mensaje que había escuchado en el patio. Los mensajes que había encontrado en el celular. El plan de Daniela para quedarse con mi casa. Todo. La jueza me escuchó atentamente. Después le pidió a Daniela que pasara. No sé qué dijo ella porque yo ya no estaba ahí, pero una semana después, la doctora Romina me llamó con buenas noticias. La jueza estableció régimen de visitas compartidas. Carlos puede tener a los niños los fines de semana, y sobre las acusaciones contra usted, fueron completamente desestimadas. La jueza dijo que no había ninguna evidencia de que usted sea un peligro para los niños, y que el único comportamiento problemático evidente era el de la señora Rojas. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Esa noche, Carlos me llamó llorando de alegría. «Mamá, voy a poder ver a mis hijos. El fin de semana que viene van a venir a dormir a casa, pero yo
Yo no sé cómo cuidarlo solo. Siempre estabas vos para ayudarme. ¿Podrías venir? Por favor. Solo ese fin de semana. Por favor. Y ahí estaba otra vez. El pedido. La súplica. La necesidad. Pero esta vez sonaba diferente. Esta vez no sonaba a manipulación. Sonaba a desesperación real. A un hombre que realmente no sabía cómo hacer las cosas y estaba pidiendo ayuda genuina. Está bien, dije después de pensarlo. Voy a ir, pero solo ese fin de semana y después vemos. Gracias, mamá. Gracias. El viernes a la tarde, después de 4 semanas fuera, volví a mi casa. Carlos abrió la puerta y cuando me vio, se largó a llorar y me abrazó fuerte. Esta vez yo lo dejé. Esta vez le devolví el abrazo. Pero cuando entramos, le dije con voz clara: Carlos, necesito que hablemos. Sentate. Nos sentamos en el comedor, en esa mesa donde tantas cosas habían pasado. Y ahí, mirándolo a los ojos, le dije todo lo que necesitaba decir. Yo voy a ayudarte con tus hijos este fin de semana. Voy a enseñarte a cuidarlos, a cocinarles, a bañarlos, a dormirlos. Pero después de este fin de semana, vos vas a tener que aprender a hacerlo solo, porque yo no voy a vivir acá. ¿Qué? Pero, ¿dónde vas a vivir? Esa es mi decisión. Ya lo voy a decidir. Pero esta casa es mía, está a mi nombre, y voy a hacer con ella lo que yo decida. Tal vez te la alquile, tal vez la venda, tal vez vuelva a vivir acá pero sola, no lo sé todavía. Vi el pánico en sus ojos, pero también vi algo más. Respeto. Por primera vez en años, mi hijo me estaba mirando con respeto. Esta casa vale mucho dinero, Carlos. En este barrio, una propiedad así puede valer fácilmente 5 millones de pesos, tal vez más. Esa plata es mi jubilación, mi seguridad, mi futuro. Y yo voy a decidir qué hacer con ella. Lo entiendo, mamá. ¿De verdad? ¿De verdad lo entendés? Sí. Y tenés razón. Siempre tuviste razón. Yo fui un egoísta, un malagradecido, y casi pierdo lo más importante que tengo en este mundo. Casi te pierdo a vos. Nos quedamos mirándonos en silencio. 38 años de historia entre nosotros. Amor, sacrificio, errores, dolor. Todo ahí, en ese espacio entre nuestras sillas. No me perdiste, le dije finalmente. Pero tampoco me tenés. Voy a estar en tu vida, Carlos. Siempre voy a ser tu madre. Pero ya no voy a ser tu sirvienta. Ya no voy a ser la que arregla todos tus problemas. Ya no voy a poner tu vida adelante de la mía. Está bien, lo acepto. Lo que vos decidas, yo lo voy a respetar. Y en ese momento, sentadas en esa mesa, en esa casa que yo había construido con mi sudor, sentí que finalmente había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi voz, mi poder, mi dignidad. Y aunque el camino de acá en adelante iba a ser difícil, aunque todavía quedaban muchas cosas por resolver, yo sabía que finalmente estaba parada en el lugar correcto, del lado de mí misma. Ese fin de semana con Mateo y Sofía fue como volver a vivir. Los chicos llegaron el viernes a las 6 de la tarde, traídos por la hermana de Daniela que ni siquiera me saludó. Mateo me abrazó tan fuerte que casi me tira al piso. Sofía, más tímida, se escondió detrás de su hermano al principio, pero cuando le extendí los brazos, corrió hacia mí llorando. Abuela, pensé que no te iba a ver nunca más. Les preparé su comida favorita, hamburguesas caseras con papas al horno. Mientras yo cocinaba, Carlos intentaba entretenerlos, pero se notaba que estaba nervioso, que no sabía bien cómo manejar la situación sin mí ahí para dirigir todo. Después de la cena le dije: «Vení, Carlos, vamos a bañar a los chicos juntos, y vos vas a prestar atención porque la próxima vez lo vas a hacer solo». Le enseñé cómo preparar el agua a la temperatura correcta, cómo lavarles el pelo sin que les entre jabón en los ojos. Todas esas cosas que yo siempre había hecho automáticamente y que él nunca había aprendido. Después los acosté en la que había sido mi habitación. Les leí un cuento de esos viejos que yo le leía a Carlos cuando era chico. Mateo me agarró la mano antes de cerrar los ojos. «Abuela, ¿es verdad que mamá y papá se van a divorciar?» «Sí, mi amor, es verdad.
¿Vos nos vas a dejar también? No, mi cielo. Yo no los voy a dejar. Tal vez no viva en esta casa, pero siempre voy a estar para ustedes. Siempre. Cuando salí de la habitación, Carlos estaba esperándome en el pasillo. Nos fuimos a la cocina y preparé mate. ¿Ves lo difícil que es?, le dije finalmente. Esto que yo acabo de hacer es lo que yo hacía todos los días mientras vos trabajabas y Daniela estaba con su amante. Lo sé, mamá, y ahora lo valoro. No es fácil, pero es tu responsabilidad, no la mía. ¿Me vas a enseñar? ¿Me vas a ayudar a aprender? Este fin de semana sí. Después vas a tener que arreglártela solo. El sábado lo pasamos completo con los chicos. Fuimos al parque, les compré helado. Todo el tiempo yo iba señalándole cosas a Carlos. Cómo Sofía se ponía irritable cuando tenía hambre. Cómo Mateo necesitaba rutinas claras. Esa noche, Carlos los acostó solo. Yo me quedé en la puerta, observando. Se notaba que estaba nervioso, que no lo hacía perfecto, pero lo estaba intentando. El domingo a la tarde, cuando la hermana de Daniela vino a buscar a los chicos, los dos lloraron. Cuando el auto se alejó, Carlos se apoyó contra la pared del recibidor y se puso a llorar como un niño. «Vas a estar bien», le dije. «Y ellos también van a estar bien. Solo necesitan tiempo». Esa noche, antes de irme, Carlos me habló de sus problemas sin esperar que yo los resolviera. «Mamá, el negocio está muy mal. Tal vez tenga que cerrarlo, buscar un trabajo en relación de dependencia, algo más estable». Parte de mí quería ofrecerle plata, pero me mordí la lengua. Esta vez Carlos iba a tener que resolver sus problemas solo. «Me parece una decisión inteligente», fue lo único que dije. Pasaron las semanas. Yo seguía viviendo en la casa de Marta, pero necesitaba encontrar mi propio lugar. Una tarde, Marta me dijo: «Patri, ¿te acordás de la Sole? Tiene un departamento chico que quiere alquilar en Villa Carlos Paz. Un monoambiente con balcón que da a las sierras. Villa Carlos Paz. A 80 kilómetros de Rosario. Lejos de los problemas. Lejos de la casa que tenía 30 años de recuerdos. ¿Cuánto pide de alquiler? 18.000 por mes, servicios incluidos. Con mi jubilación de 25.000 era ajustado pero posible. Decile a Sole que me interesa». Una semana después fuimos a verlo. El departamento era chico pero luminoso. Y el balcón. Ese balcón hermoso con vista a las sierras que se teñían de violeta al atardecer. Me paré en ese balcón y respiré hondo. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Me lo quedo. El 15 de abril, 2 meses después de haber sido echada de mi propia casa, me mudé a Villa Carlos Paz. Carlos me ayudó con la mudanza. Cuando terminamos de acomodar todo, nos sentamos en el balcón a tomar mate. «¿Estás segura de esto, ma? Es muy lejos. Voy a venir a visitarlos seguido, o ustedes pueden venir acá. ¿Y la casa? ¿Qué vas a hacer con ella?» «Te la voy a alquilar. 30.000 pesos por mes. Vamos a hacer un contrato legal. Si te atrasás, te cobro interés. Como cualquier otro inquilino». Sacamos todos los papeles esa misma semana. Carlos pasó a ser legalmente mi inquilino. Los primeros meses en Villa Carlos Paz fueron extraños, pero de a poco me fui acostumbrando. Me levantaba tarde, desayunaba tranquila en el balcón, salía a caminar por el centro del pueblo. Empecé a ir a un grupo de adultos mayores. Conocí a otras mujeres de mi edad: Lidia, Norma, Rosa. Todas tenían historias parecidas a la mía. Sacrificio. Hijos desagradecidos. Y ahora estaban aprendiendo a vivir para ellas mismas. «Yo crié 5 hijos profesionales», me contó Norma un día. «¿Sabes cuántos me llaman seguido? Ninguno. ¿Y cómo lo llevas? Ellos no me deben nada. Yo elegí tenerlos. Yo elegí criarlos de la manera que los crié. Fui yo la que decidí hacer esos sacrificios. Y ahora que son adultos, tienen su propia vida. Y yo tengo que tener la mía». Esas palabras me golpearon fuerte, porque tenía razón. Carlos no me había pedido que trabajara hasta quedarme sin rodillas. Esas fueron decisiones mías. Carlos me llamaba cada semana. Me contaba sobre los chicos, sobre su trabajo nuevo. Había conseguido empleo como contador en una empresa mediana.
Me contaba que estaba aprendiendo a cocinar, que cada vez se sentía más cómodo cuidándolo solo. Un día me llamó. Mamá, el juez dictaminó el divorcio. Los chicos pasan la semana con Daniela y los fines de semana conmigo. Y sobre la casa, como está todo a tu nombre, Daniela no pudo reclamar nada. Me alegro, hijo. Mamá, quiero agradecerte por todo. Carlos, ya está, ya pasó. Ahora concéntrate en ser la mejor versión de vos mismo. Un sábado de junio, Carlos vino a visitarme con Mateo y Sofía. Los chicos quedaron fascinados con las sierras. Los llevamos a caminar, almorzamos en mi departamento. Después de comer, Carlos y yo salimos al balcón. Esta casa te queda bien, ma. Te ves diferente, más liviana. Me siento yo. ¿Sos feliz acá? Pensé en la pregunta. Extrañaba a mis nietos. Extrañaba algunas cosas de mi casa, pero también estaba tranquila. Dormía bien. No tenía ese nudo permanente en el estómago. Sí, creo que sí soy feliz. Yo también estoy mejor. Sigue siendo difícil, pero estoy aprendiendo, y creo que estoy siendo mejor padre ahora. ¿Por qué decís eso? Porque ahora los conozco de verdad. Sé que les gusta, sé que les da miedo. Antes no sabía nada porque siempre estabas vos para hacerlo. Antes de que se fueran, Carlos me dejó un sobre en la mesa. Cuando lo abrí, encontré 30,000 pesos y una nota. Alquiler del mes, siempre a tiempo. Te lo prometo. Te quiero, mamá. Una noche de julio, mientras tomaba un té en mi balcón mirando las estrellas, pensé en todo el camino recorrido desde aquella tarde de febrero. Había perdido cosas, mi casa, la cercanía diaria con mis nietos, pero había ganado otras. Mi dignidad, mi autonomía, mi paz. Y lo más importante, había recuperado mi voz. Ya no era la Patricia que se callaba, la Patricia que aguantaba. Era simplemente Patricia, con 61 años, con arrugas y canas y rodillas que dolían, pero con la espalda derecha y la cabeza en alto. Y si pudiera volver atrás a aquel día en el porche, con mi maleta azul y el corazón hecho pedazos, la respuesta sería sí. 1000 veces sí. Porque ese día tomé la decisión más importante que había tomado nunca, la decisión de elegirme a mí misma. Y eso no tenía precio. Ha pasado poco más de un año desde aquella tarde de febrero, cuando agarré mi maleta azul y salí de mi propia casa sin saber a dónde iba. 14 meses que se sienten como toda una vida. Hoy es abril de 2026. Estoy sentada en el balcón de mi departamento en Villa Carlos Paz, tomando el mate de media tarde, mirando cómo el sol pinta el cielo de naranja y violeta. Mi rutina ahora es simple. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide. 2 veces por semana voy al grupo de adultos mayores. Los jueves tengo gimnasia acuática. Los viernes hacemos tartas con un grupo de amigas para vender en la feria del pueblo. Tengo amigas ahora. Amigas de verdad que conocen mi historia. Mujeres que me conocen a mí, a Patricia, no a la madre de Carlos. Solo Patricia. Hace 2 semanas cumplí 63 años. Mis amigas me hicieron una fiesta sorpresa. Había torta, velas, regalos. Lloré de felicidad. Hacía décadas que no me sentía tan vista, tan querida. Carlos me llamó ese día también. Los chicos gritaban atrás. ¡Feliz cumpleaños, Abú! Me mandaron un video soplando las velas de una torta por mí. Eso me conmovió más de lo que puedo explicar. Este fin de Semana Santa, Carlos viene con los chicos. Van a pasar 4 días acá conmigo. Mateo quiere ir a las sierras. Sofía quiere aprender a hacer mi flan casero. Y Carlos solo quiere estar conmigo. La casa de Rosario sigue alquilada a Carlos. Él me paga puntual. Hace 3 meses me aumentó el alquiler sin que yo se lo pidiera. Ma, con la inflación, te voy a pagar 40. Es lo justo. Lo acepté porque era importante que él entendiera el valor de las cosas. La relación con Daniela sigue tensa. Ella no me habla. Me culpa de todo. Del divorcio, de haber perdido la casa, de tener que trabajar tiempo completo. La escuché una vez gritando por teléfono. Todo era perfecto hasta que esa vieja metió la nariz donde no la llamaban. No sentí rabia.
Sentí pena. Su amante la dejó cuando descubrió que no iba a haber plata, pero no es mi problema. Yo ya gasté demasiados años cargando problemas que no eran míos. Carlos ha cambiado, no de la noche a la mañana. Tuvo recaídas. Buscaba que yo volviera a resolverle la vida, pero yo mantuve mis límites, con amor, pero con firmeza. Carlos, llama al pediatra. Carlos, vos podés, confía en vos. Y de a poco aprendió. Aprendió a cocinar, a hacer las compras, a ser adulto. Y lo más importante, aprendió a ser padre. Un padre presente. Ahora es él quien peina a Sofía, revisa las tareas de Mateo, se levanta en la madrugada cuando tienen pesadillas. La semana pasada Norma me preguntó, «Patri, ¿te arrepentís de algo?» Me arrepiento de no haber puesto límites antes. De haberle enseñado a Carlos que mi amor era infinito y sin condiciones, cuando la realidad es que el amor sano tiene límites. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma durante tantos años. ¿Y de haber salido de tu casa? De eso no me arrepiento ni un segundo. Fue lo mejor que pude haber hecho, por mí y, aunque suene raro, por él también. Esta tarde sonó el timbre. Era Carlos, con una bolsa en la mano. ¡Sorpresa! Vine solo. Pensé que podíamos pasar la tarde juntos, vos y yo. Entró y me dio un paquete. Era un portarretratos grabado con una frase. La fuerza de una mujer no se mide por lo que aguanta, sino por lo que deja de aguantar. Sos la mujer más fuerte que conozco, ma. Y me avergüenzo de haberme tardado 61 años de tu vida en darme cuenta. Preparé café y nos sentamos en el balcón. Un silencio cómodo, sin tensión. ¿Cómo estás vos, Carlos? De verdad, mejor. Hay días difíciles en los que me siento solo. Pero también hay días buenos. Días en los que los chicos y yo nos reímos hasta que nos duele la panza. Y me siento orgulloso de mí mismo. ¿Sos feliz, ma? Sí, más feliz de lo que he sido nunca. Ma, hay algo que necesito decirte. Gracias por no abandonarme. Yo te traté como basura. Y vos tenías todo el derecho de darme la espalda. Pero me pusiste límites sin abandonarme. Eso lo valoro más de lo que las palabras pueden expresar. Vos sos mi hijo, Carlos. Pero ya no puedo ser la madre que se deja pisotear. Puedo ser tu madre y al mismo tiempo respetarme a mí misma. Se quedó esa noche. A la mañana siguiente preparé el desayuno. Antes de irse me abrazó fuerte y me susurró, «Te quiero, vieja». Ahora estoy acá otra vez, en mi balcón, en mi vida que elegí para mí. Y quiero decirles algo a ustedes que me han escuchado, a ustedes que tal vez tienen hijos que no los valoran, familias que los dan por sentado. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es tarde para poner límites. Yo tenía 61 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Algunas personas me dijeron que estaba loca, que una madre tiene que aguantar todo, pero están equivocadas. Una madre, cualquier persona, tiene derecho a ser tratada con dignidad. Tiene derecho a vivir en paz, no en constante humillación. Si ustedes se sienten invisibles, si dan y nunca reciben ni siquiera un gracias, quiero que sepan esto. Ustedes valen. Ustedes importan. Y nunca es egoísta elegirse a uno mismo. No estoy diciendo que abandonen a sus familias. Estoy diciendo que pongan límites, que exijan respeto. Porque el amor verdadero no humilla, el amor verdadero respeta. Si alguien está viviendo algo parecido a lo que yo viví, quiero que sepa que no está solo, que hay miles de personas como nosotros aprendiendo a dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Si esta historia les llegó al corazón, compártanla. Tal vez su madre, su padre, su tía necesita escuchar que no está mal poner límites. Yo encontré mi vida. A los 63 años, encontré quién es Patricia Domínguez cuando no está siendo la madre abnegada que se hace pequeña para que otros brillen. Y puedo decirles con total honestidad, esta Patricia me gusta mucho más. No va a ser fácil. Van a tener miedo. Van a sentir culpa. Pero del otro lado de ese miedo está la paz. La verdadera paz de vivir en armonía con uno mismo. Y eso, créanme, no tiene precio. Gracias por escucharme. Y recuerden,
Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nunca.